Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, ya se está grabando, cuéntanos. ¿Sí? No, sí ya se está grabando, pero a ver, Hola, buenas tardes. Estamos reunidos aquí para ofrecerte el tema fraccionamiento de vacaciones, gracias al pedido del público, quien ha votado en la encuesta y ha solicitado que le repitamos este tema. Hemos traído un especialista para que nos brinde todo lo que es derechos, obligaciones, fraccionamiento de vacaciones. Esperamos que sea de tu agrado. Esta tarde nos acompaña Lorena Liliana Mondoñedo López, abogada de profesión, especialista en relaciones laborales con más de 6 años de experiencia en el campo de asesoría jurídica y materia laboral. Se desempeña en la actualidad como abogada en el área de consultas al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. Recuerda que estos eventos se hacen en la plataforma Zoom para tu comodidad y lo único que pedimos como requisito es que permanezcas el mayor tiempo posible, o sea, damos de tolerancia 30 minutos al ingreso y enviarnos tus datos completos, nombres y apellidos para enviarte tu constancia de participación y la información sobre la charla. Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Lorena para que inicie su exposición. Bienvenida, Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a todo el público presente. El día de hoy estoy a cargo de la charla sobre fraccionamiento de vacaciones. Y antes de entrar al tema principal, que es el fraccionamiento, daré unos aspectos generales sobre este derecho. Voy a compartir en un instante la pantalla. Por favor, Gloria, me confirma si se logra ver. Perfecto. A ver, acabo de compartir pantalla. Sí, perfectamente. Pues, nuevamente, Perfecto. buenas tardes con toda la audiencia. Este día vamos a hablar acerca del tema del fraccionamiento de vacaciones. Y antes de ingresar a hablar propiamente del tema del fraccionamiento, es importante hablar acerca de dónde encuentra este derecho un sustento normativo, ¿no? Y vamos a empezar por decir que tienes no solamente reconocimiento a nivel constitucional, sino también a nivel legal e incluso a nivel internacional. Pero empecemos por el nivel más alto. Me refiero a la Constitución Política del Perú, ¿no? Que es nuestra Carta Magna. Específicamente, el artículo 25 de la Constitución señala que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Y agrega lo siguiente: su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta disposición no solo va a consagrar el descanso vacacional como un derecho de carácter constitucional, sino que también va a abrir paso, si queremos llamarlo así, para su desarrollo, ya sea por medios de normas legales o convenios colectivos, ¿no? A nivel supranacional, encontramos el convenio número 52 de la OIT, ¿no? Conocido como el convenio de vacaciones pagadas. El artículo 2 específicamente señala lo siguiente: que toda persona tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de 6 días laborables como mínimo. Y hago hincapié en esto: 6 días laborables como mínimo. Más adelante se explicará pues que precisamente esto es el tiempo de vacaciones que debe tener los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Ahora, es importante también indicar que este convenio ha sido ratificado por el Perú. ¿Y esto qué quiere decir?
que al ser ratificado, este convenio va a integrar el bloque de constitucionalidad y puede ser invocado directamente, ya sea ante la autoridad judicial o ante la autoridad administrativa. A nivel infraconstitucional, tenemos el decreto legislativo número 703, ¿no? Que va a regular el régimen general de vacaciones, ¿no? Para aquellos trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Cuál es este régimen? Es el decreto legislativo 728, que se le conoce como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? En este decreto no solo se va a hablar sobre, o no solo se va a regular el tema de las vacaciones, sino también sobre el descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados. Así también vamos a tener su reglamento, ¿no? Que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 01292-TR y que va a regular otros aspectos, por ejemplo, como el tema del goce, aspectos de goce vacacional. ¿Cuáles son estos? Los requisitos para su adquisición, cómo se computa el récord vacacional, cuáles son las situaciones que pueden afectar su disfrute. Y, por último, tenemos el decreto legislativo 1405, que va a modificar la regulación para el disfrute del descanso vacacional remunerado. Es con este último decreto que se va a introducir, digámoslo así, un cambio o la posibilidad de fraccionar las vacaciones en periodos incluso inferiores a 7 días calendario. Eso ya se va a explicar con más detenimiento en las siguientes láminas, porque anteriormente el decreto legislativo número 713, el artículo 17 específicamente, pues decía que el periodo mínimo por el que se podían fraccionar las vacaciones eran 7 días. Entonces, este artículo 17 se modifica con el decreto legislativo 1405, ¿no? Dando la opción o la posibilidad de que ahora, pues, se pueda pedir vacaciones mínimamente con un día, y ya la manera en cómo se van a fraccionar también se va a explicar más adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene este decreto? Es el de, digamos, equilibrar el derecho que tiene el trabajador al descanso con la necesidad que tiene la empresa o el empleador de mantener la continuidad operativa. Ahora, antes de hablar de temas como, por ejemplo, de cuáles son los requisitos para gozar del descanso vacacional, es importante hacer un preámbulo y dar una definición del tema de las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Ya hemos dicho hasta el momento que es un derecho constitucional, que valga la redundancia, tiene un sustento o un respaldo normativo en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y también en normas infralegales, reglamentarias, ¿no? E incluso internacionales. Pero si queremos dar un concepto más doctrinario, ¿no? O desde una perspectiva jurídico-laboral, podemos decir que las vacaciones son un claro ejemplo de una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. ¿Y a qué me refiero con imperfecta? Porque mientras que una de las partes, ¿no? Se va a obligar a mantener se va a obligar a cumplir con pagar la remuneración, que en este caso va a ser el empleador, la otra parte, que es el trabajador, no está obligado a prestar sus servicios. O sea, yo trabajador no presto mis servicios durante el periodo que estoy de vacaciones, sin embargo el empleador está obligado a pagarme esos días, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del descanso vacacional? Podemos decir que las vacaciones tienen 3 funciones. La primera es la recuperación tanto física como psíquica del trabajador.
La segunda función es la protección, proteger, digamos, el rendimiento laboral a largo plazo del trabajador, evitando el agotamiento por la sobrecarga laboral. Y finalmente, y no por eso menos importante, es la facilitación del desarrollo personal y familiar del trabajador a través del uso libre del tiempo vacacional. Entonces, dicho esto, podemos decir que el derecho al descanso vacacional no solo es un privilegio, digámoslo así, que tiene el trabajador, sino también es un componente esencial de equilibrio entre trabajo y vida personal, con reconocimiento jurídico en múltiples niveles, como ya lo mencioné, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel reglamentario e incluso a nivel internacional, ¿no? Porque el convenio número 52 de la OIT ha sido ratificado por el Perú. Y como también ya lo mencioné, al ser ratificado por el Perú, forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, dicho esto, es deber del empleador garantizar el cumplimiento de este derecho, no solo para evitar sanciones, ¿no? Que es a lo que más le temen los empleadores, sino también para asegurar condiciones laborales dignas y sostenibles para el trabajador. Bien. Respecto al decreto legislativo número 713, como ya lo mencioné también, este regula el régimen laboral de las vacaciones, el régimen general de las vacaciones para los trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Independientemente de la modalidad contractual, me refiero a si son trabajadores con contrato de trabajo a plazo indeterminado o trabajadores con contrato a plazo fijo o a tiempo parcial o jornada reducida. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para el goce del descanso vacacional? En primer lugar, debemos decir que se va a tomar en cuenta aquellos trabajadores que cumplen con una jornada ordinaria mínima de 4 horas diarias. ¿Ya? Como segundo requisito es el de haber laborado un año completo e ininterrumpido para el mismo empleador. Como tercer requisito es el haber alcanzado el récord vacacional. Pero, ¿qué es el récord vacacional? Es el número mínimo de días efectivos de trabajo dentro del año de ese mes. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si hemos alcanzado o no el récord vacacional? Porque hay que también recalcar no son requisitos que se deba cumplir uno y otro, sino que se tiene que cumplir a la vez para poder gozar del descanso vacacional. No quiere decir que como yo he trabajado un año completo e ininterrumpido para el mismo empleador, pero no alcancé el récord vacacional, tengo derecho y goce del descanso vacacional. No, tengo que haber laborado un año completo e ininterrumpido y además haber alcanzado el récord vacacional. Ahora, ¿cómo sé si yo alcancé este récord o no? Voy a tener en cuenta para esto un elemento, que es la jornada ordinaria de trabajo. Para trabajadores que tengan una jornada ordinaria de 6 días a la semana, mínimamente tienen que prestar 260 días de labor efectiva, ¿no? Para aquellos trabajadores con una jornada ordinaria de 5 días a la semana, mínimamente tengo que haber laborado 210 días. Y para aquellos que tengan una jornada de 3 o 4 días a la semana, o en casos de paralización autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, aquí lo que se va a ver ya no son el número de días laborados, sino que las inasistencias injustificadas no deben exceder los 10 días. Es decir, el tope son 10 días.
Ahora, como pueden ver, hay un asterisco en la parte de abajo en donde dicen que los trabajadores a tiempo parcial, es decir, aquellos que realizan menos de 4 horas diarias, ¿cierto?, de trabajo, tienen derecho a 6 días de vacaciones al año, ¿no? ¿Y dónde encontramos esto? En el convenio 52 de la OIT, que ha sido ratificado por el Perú, ¿ya? Mínimo 6 días de vacaciones al año. Eso quiere decir que si el empleador quiere conceder un plazo mayor de vacaciones para aquellos trabajadores a tiempo parcial, eso sería completamente válido, porque sería beneficioso para el trabajador. Bien. Ahora vamos a hablar acerca del cómputo del récord vacacional, ¿no? Es decir, ¿qué días se consideran como efectivos de trabajo? Y aquí quiero indicar algo, y es que la normativa peruana, ¿no?, con un enfoque, una visión de protección al trabajador, ¿no?, y en armonía también con el principio de continuidad de la relación laboral, amplía, digamos, el concepto de días efectivamente laborados. Es decir, ya no se va a tener en cuenta solamente los días efectivos de trabajo, sino que legalmente, ficticiamente, también se van a considerar estos supuestos como días efectivamente laborados. ¿Cuáles son entonces? ¿O dónde están establecidos? Estos supuestos están reconocidos en el artículo 12 del Decreto Legislativo 103, ¿no?, que, como también se mencionó, establece, digamos, todo lo relacionado a los descansos remunerados para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Como primer supuesto, se va a considerar como un día efectivo de trabajo aquel trabajador, aquel que cumple la jornada ordinaria mínima de 4 horas. Porque la madre También la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera que sea el número de horas laboradas. he hecho una sala diferente, entonces ahora que te mande, La jornada en sobretiempo, es decir, si se trabajan 4 horas te o voy a mandar. más en una sola jornada, también van a contar como un día efectivo de trabajo las inasistencias, ya sea por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Claro está, están debidamente acreditadas, pero aquí hay que hacer una precisión, y es que solo van a contar los días de inasistencia por estos motivos hasta un máximo de 60 días por cada año de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo un accidente de Estaba yendo un trabajo, poquito ¿no?, rápido. y como consecuencia de este accidente, Ya. pues tengo un descanso de más de 60 días, los primeros 60 días solo se computarán para el tema del récord vacacional. También contempla la norma los días de descanso pre y postnatal de la madre gestante, las licencias con goce de haber legales. ¿Cuáles son estas? La licencia por maternidad, la licencia por paternidad, los permisos sindicales, las licencias por ejercicio de cargos representativos, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo. Otro supuesto que contempla la norma como un día efectivamente laborado son las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión del empleador. También otro supuesto es el periodo vacacional correspondiente o el uso de los días que se haga como periodo vacacional que correspondan al año anterior, y también los días de huelga legal, ¿no?
Es decir, si la huelga se declara improcedente o ilegal, esos días, por motivo de huelga, en donde el trabajador no estuvo prestando sus servicios, no se considerarán para tener en cuenta el cómputo del récord vacacional. Ahora, es importante también mencionar que este enfoque integral tiene un claro fundamento constitucional en el derecho al descanso, ¿no? Y que está alineado con el convenio número 52 de la OIT, que establece que las interrupciones por enfermedad no deben perjudicar el derecho de las vacaciones. Ahora, ¿por qué es importante conocer qué supuestos establece la norma que se considerarán como días efectivos de trabajo y que por lo tanto van a contar para acumular el récord vacacional? Porque comprender qué días son computables es crucial para evitar que se niegue indebidamente el descanso vacacional, porque muchas veces sucede que los empleadores excluyen estos días, no los consideran, ¿no? Los descansos legales, los permisos, lo que puede, o lo más probable es que pues se le genere sanciones administrativas por negar o no reconocer estos días como efectivamente laborados. Ahora, otro aspecto importante relacionado al tema de las vacaciones es cuánto tiempo deben durar, ¿no? Y acá hemos hecho una distinción entre aquellos empleadores que pertenecen al régimen general y aquellos otros que están inscritos en el PEMI, en el registro de la micro y pequeña empresa, ¿no? Aquellas empresas o empleadores que estén bajo el régimen general, de acuerdo al artículo 10 del decreto legislativo número 713, van a tener derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, siempre que acrediten el récord vacacional, ¿no? En donde ya, como ya se explicó, se va a tener en cuenta pues el número de días trabajados de acuerdo a la jornada de trabajo. Ahora, es también importante mencionar que hay regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de las trabajadoras del hogar, que en su norma o en la ley que regula este régimen especial van a indicar que ellas también van a tener 30 días calendarios de descanso vacacional. En cuanto al régimen MIPE, para aquellas empresas que se encuentren acreditadas o que se encuentran acreditadas como micro y pequeña empresa, están obligadas, de acuerdo al artículo 49 de la ley número 3235.2, a otorgar a su trabajador, siempre que cumpla con el récord establecido en el artículo 10 del decreto legislativo 713, a otorgar como mínimo 15 días calendario de descanso por cada año completo de servicios. Hay es materia de consulta frecuente en el Ministerio de Trabajo cuando, por ejemplo, el empleador le dice, ¿no?, a la trabajadora: ¿sabes qué? Yo soy una MIPE, por lo tanto, yo soy una microempresa o pequeña empresa y yo solamente estoy obligado a darte 15 días de vacaciones. Entonces, o el RUCA nos proporciona a la trabajadora o el trabajador, ingresamos registro de la micro y pequeña empresa, que se conoce como REMIPE, y vemos que ese RUC no está inscrito. Entonces, si una empresa no está inscrita, se considera que está bajo el régimen general y por lo tanto tendría que darle a su trabajador 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, no 15, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Ahora bien, eh, ahora bien, vamos a hablar acerca del tema del fraccionamiento del descanso vacacional. No. Y lo primero que debemos mencionar es que esta figura, si bien ya estaba reconocida en el decreto legislativo 713, ¿no? Que fue promulgado en noviembre de 1991, ¿qué reconocía este decreto legislativo? Que el trabajador mínimamente podía fraccionar sus vacaciones por un periodo de 7 días calendario. Entonces, luego se promulgó el decreto legislativo 1405, que está vigente desde el año 2018, y modifica el artículo 17 del decreto legislativo, ¿no? Entonces, ahora da la posibilidad de que las vacaciones se puedan fraccionar hasta o en periodos mínimos de hasta un día calendario. Pero hay ciertas formalidades, ¿no? Que se deben de cumplir para fraccionar el descanso vacacional. Y una de ellas, la primera, es que el tema del fraccionamiento del descanso debe siempre constar mediante un acuerdo escrito entre empleador y trabajador, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que los 30 días calendarios que me corresponden como vacaciones puedo fraccionarlas mínimamente en un día? No. ¿Qué es lo que establece la norma? Estos 30 días se van a dividir en dos bloques. Un primer bloque de 15 días calendario, los cuales se van a poder gozar de forma ininterrumpida, es decir, 15 días calendarios seguidos, o también van a poder distribuirse en dos periodos. Un periodo de al menos 7 días calendario ininterrumpidos y un segundo periodo de al menos 8 días calendario ininterrumpidos. Culminado este bloque, esos 15 días que nos quedarían a favor como trabajadores, ¿no? En un primer bloque de 15 nos quedan 15 días a nuestro favor, van a poder fraccionarse en periodos mínimos de un día calendario, ¿no? Ya no en 7, como decía anteriormente el artículo 17 del decreto legislativo 713, sino ahora en periodos mínimos de un día calendario, permitiendo al trabajador así tomar descansos puntuales en función de sus necesidades, ¿no? Siempre que se haya respetado, claro está, pues la estructura previa, es decir, de que al menos 15 días yo los goce de manera ininterrumpida o los divide en 7 y 8 días y los 15 días restantes, si quiero, pues los puedo tomar de un día en un día en un día, así hasta completar la sumatoria de los 15 días. Ahora bien, otro punto importante sobre el tema de las vacaciones es la acumulación del descanso vacacional, ¿no? Y son situaciones especiales, ¿no? Tanto la acumulación del descanso vacacional como la reducción o la venta de las vacaciones, ¿no? Son situaciones especiales que contempla la norma, figuras especiales. Respecto al tema de la acumulación del descanso vacacional, esta figura está regulada, ¿no? En el artículo 18 del decreto legislativo 713, y lo que nos indica es lo siguiente, que el trabajador puede convenir con su empleador en acumular hasta 2 periodos vacacionales consecutivos. Este es el límite. 2 periodos vacacionales consecutivos y pone una condición de validez para que se logre acumular estos 2 periodos vacacionales. Y es que haya disfrutado mínimamente de 7 días naturales de descanso efectivo luego del primer año de servicios. ¿Ya?
Ahora, ¿yo puedo pactar esto con mi empleador de manera verbal? No. Hay una formalidad también. ¿Cuál es? Que este pacto debe ser por escrito. No requiere la autorización ni comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, pero debe ser por escrito, ¿no? Entonces, dicho esto, el trabajador puede acumular como máximo, ¿cuánto sería? 53 días. Porque si estamos diciendo, ojo, estamos hablando, ¿no? De aquellos trabajadores que laboran para una empresa bajo régimen general. Si por periodo vacacional me corresponde 30 días y acumulo 2, serían 60 días. Pero mi empleador está obligado al menos darme 7 días naturales de descanso efectivo luego del primer año de servicios. ¿Cuántos días me quedaría? 53, ¿no? Y a efectos ilustrativos, eh, está en la gráfica de la parte inferior, en donde indica 23 días del primer periodo acumulado, que resulta de restar de los 33 días en total, aquellos 7 que como mínimo debe gozar el trabajador, ¿no? Ese sería el primer periodo vacacional acumulado. Y el segundo periodo vacacional, los 30 días del segundo periodo acumulado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la reducción del descanso vacacional. Comúnmente a esta figura se le llama como venta de vacaciones, ¿no? Y bueno, responde al principio de flexibilidad dentro del respeto al derecho irrenunciable al descanso. Esta figura está regulada en el artículo 19 del decreto legislativo número 713, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? El trabajador y el empleador pueden acordar reducir el descanso vacacional anual de 30 a 15 días calendario, recibiendo el trabajador una compensación económica equivalente a los 15 días no usados. Aquí hay que hacer una precisión, ¿no? Porque la norma textualmente indica eso. El trabajador y el empleador pueden acordar reducir el descanso vacacional anual de 30 a 15 días calendario. Ya el doctrinal sea no se ha indicado o se ha señalado que pues no quiere decir que yo necesariamente necesite como trabajador sí o sí vender 15 días, porque de repente yo quiero vender menos días. Entonces 15 días calendario sería el top, el límite, ¿no? Ahora, para que esta figura se concrete, el acuerdo de reducción debe constar por escrito. Entonces, hay una formalidad. Yo no puedo acordar con mi empleador la reducción o la venta de mis vacaciones de manera verbal, porque ese acuerdo no va a tener validez. Y si yo como empresa o como empleador acepto reducir los días de vacaciones a mi trabajador sin un acuerdo escrito, lo seguro es que luego me vayan a sancionar. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores de las micro y pequeñas empresas? Para ellos también aplica este beneficio, esta figura jurídica. Si nosotros leemos, ¿no? La ley de las MIPE, podemos observar que lo único que nos indica es que respecto al descanso vacacional, se va a tener en cuenta todo lo que resulte aplicable del decreto legislativo 7 ¿no? Entonces,
Recordemos que la reducción de descanso vacacional solamente tiene como tope el 50%. Entonces, si tenemos en cuenta que los trabajadores de una micro y pequeña empresa solo tienen 15 días de vacaciones una vez que hayan cumplido el año del servicio, eso quiere decir que ellos podrían vender, ¿no?, sus vacaciones o reducir sus vacaciones hasta 7 días calendario por año. Eso sería en todo, ¿no? Con la correspondiente compensación económica por los días reducidos, claro está. Hay una formalidad en el caso de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, sí. La misma que para los trabajadores que laboran para una empresa bajo régimen general, que el acuerdo debe constar por escrito. Ahora bien, otra figura especial sobre el tema de las vacaciones es el adelanto del descanso vacacional. Esta figura está reconocida en el artículo 10, ¿no?, del decreto legislativo 703. ¿Qué nos indica esta figura? Nos dice que solo mediante acuerdo previo y escrito entre empleador y trabajador pueden adelantarse días de descanso a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. Esto quiere decir que aun cuando yo no haya completado mi récord vacacional, puedo pedir adelanto de mis vacaciones. Un punto importante a mencionar es que mientras subsista el vínculo laboral, los días de descanso adelantado se van a compensar con los días de descanso vacacional una vez que yo haya cumplido el récord laboral, ¿no? De repente, por ejemplo, yo pido un adelanto de 5 días de vacaciones, y una vez que yo cumplí mi récord vacacional, y tendría derecho a gozar de otros días de vacaciones, ya 5 ya los gocé de manera anticipada. En caso de extensión del vínculo laboral, los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha de cese, ¿no? Cuando ya se extinguió mi vínculo, ¿no?, laboral, y me hagan mi liquidación de beneficios sociales, por el concepto de vacaciones truncas, es allí donde se me va a descontar los días que me fueron otorgados como adelanto de vacaciones. Otro punto importante es que los días de descanso otorgados por adelantado que no puedan compensarse con los días de vacaciones truncas adquiridos no generan obligación de compensación a cargo del pago. Si yo acordé con mi empleador en que me adelantara 10 días de descanso, ¿no?, culmina mi vínculo laboral y aún de repente yo no alcancé el récord laboral para gozar, digamos, de vacaciones, entonces yo no estaría obligado a compensar esos días que me otorgaron como vacaciones adelantadas. Eso es lo que quiere decir la norma respecto a este punto. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para el descanso vacacional? Y esto es importante porque
muchos usuarios vienen a consulta indicando, mi empleador me mandó de vacaciones, ¿no? Las vacaciones deberían ser acordadas entre empleador y trabajador. Eso es lo ideal, digo. Ya si no se puede, no llegan a un acuerdo, pues ya ahí recién el empleador podría indicar el periodo en que el trabajador va a hacer uso de su descanso vacacional, ¿no? Ahora, bien, entonces, ¿cuál es la oportunidad para gozar de este descanso vacacional? Podrá ser gozado por el trabajador dentro del año siguiente a aquel en que adquirió el derecho en cualquier momento de ese año, ¿no? Por ejemplo, y para efectos ilustrativos, considerado la imagen que está en la parte inferior, donde se puede observar que hay dos periodos, ¿no? El periodo 1, el periodo 2. El periodo 1 va a iniciar con la relación laboral, ¿no? Imaginemos que mi relación laboral inicia el 15 de mayo del 2016. Yo cumplo mi año de servicios el 14 de mayo del 2017. Entonces, ya a partir del 14 de mayo del 2017, yo cumplo con el récord de días laborados. Si yo el cómputo de mi récord inició el 15 de mayo de 2016, culmina el 14 de mayo de 2017, ¿a partir de cuándo yo puedo hacer uso en vacaciones? Desde el 15 de mayo del 2017 hasta el 14 de mayo del 2018. Tengo todo ese año para hacer uso de mis vacaciones, ¿ya? Puede ser en cualquier mes de ese siguiente año, no necesariamente los primeros meses, ¿no? Como a veces erróneamente se cree. Ahora, hay otro periodo, ¿no? Entonces, ahora, mi periodo 2 comienza el 14, el 14 de mayo del 2017 y culmina el 14 de mayo del 2018. ¿Cuándo puedo hacer uso de mi descanso vacacional? El año siguiente. ¿Cuándo es la oportunidad? Desde el 15 de junio de 2018 al 14 de mayo del 2019, ¿no? Ahí yo podré gozar de mis vacaciones en cualquiera de los 12 meses por el periodo 2. Ahora, ya también lo mencioné, es importante, pues, ¿no? Tener en cuenta con respecto a la oportunidad en que se van a usar las vacaciones, que esta debe ser fijada de común acuerdo entre empleador y trabajador, ¿no? Y para eso se debe tener en cuenta dos cosas. Por el lado del empleador, las necesidades operativas que tiene la empresa, ¿no? De repente imaginemos que yo soy de la empresa o no, me dedico a la producción de panetones. Estamos en diciembre, entonces yo no puedo mandar en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Que es ya la temporada navideña, donde empieza la mayor producción de, por ejemplo, panetones, a la mayoría de mis trabajadores de vacaciones. Porque obviamente como yo tengo más demanda de mis productos, voy a necesitar a la mayoría de mis trabajadores. Entonces, voy haciendo de que en mis vacaciones, mis trabajadores en distintos meses del año puedan ir saliendo de vacaciones, ¿no? Entonces, darle a todos vacaciones, que se les ocurra a todos mis trabajadores que se vayan de vacaciones en noviembre, diciembre, cuando yo necesito producir más porque hay una mayor venta de mi producto, entonces me es complicado como empresa. Entonces, por eso se dice que para llegar a ese acuerdo se va a necesitar tener en cuenta las necesidades operativas de la empresa y, bueno, también, claro está, los intereses personales del trabajador. A falta de acuerdo,
que no siempre se llega a un acuerdo, el empleador va a tener la facultad de determinar de manera unilateral la fecha de descanso en base a su poder de dirección. Ahora, no siempre los trabajadores logran hacer uso de sus vacaciones o disfrutar de sus vacaciones en el momento oportuno. Es decir, dentro del año siguiente a aquel en que yo adquirí mis derechos de vacaciones, ¿no? Y vamos a traer como ejemplo la gráfica anterior para seguir la secuencia. Hay dos periodos de trabajo, ¿no es cierto? El primer periodo inicia el 15 de mayo del 2016. Cumplo mi año de servicios el 14 de mayo del 2017. ¿Cuándo debo salir o cuál es la oportunidad que tiene el trabajador para gozar de sus vacaciones? Del 15 de mayo del 2017 al 14 de mayo del 2018. Pero, ¿qué pasa si yo no gozo de las vacaciones en ese tiempo? ¿Qué pasa si yo no gozo de las vacaciones en ese tiempo? En este caso, vencido el plazo, es decir, llegó el 14 de mayo del 2018 y yo, empleador, no le concedí vacaciones a mi trabajador, entonces ya no le correspondería a partir del 15 de mayo del 2018 otorgar vacaciones por el periodo 1, ¿no? ¿Sabes qué? Se me pasó la fecha, pero no importa, estamos fuera de ese año, igual te voy a otorgar vacaciones por el periodo de 15 de mayo de 2016 a 14 de mayo de 2017. No, ya no se podría. Entonces, lo que aquí tendría que hacer el empleador es pagar lo que nosotros o comúnmente se le denomina, disculpe un momento, por favor. Ya. Entonces, aquí lo que tendría que, ya no, el empleador ya no podría conceder el uso de vacaciones pasado este periodo, sino tendría que pagar una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el derecho al descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización, ¿no? Equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esto es lo que se le conoce como la triple vacacional, ¿no? Ahora, el periodo 2 inicia desde el 14 de mayo del 2018 al 14 de mayo del 2019, ¿no? Entonces, si mi segundo periodo, disculpen, el periodo empieza el 14 de mayo de 2017 al 14 de mayo de 2018. ¿Cuándo yo podría salir de vacaciones o a partir de cuándo y hasta cuándo? Desde el 15 de mayo del 2018 al 14 de mayo del 2019. ¿Qué pasa si durante esos 12 meses no salí de vacaciones? Mi empleador me los puede conceder después del 14 de mayo de 2019. No. Lo único que va a hacer mi empleador es pagarme la triple vacacional, que ahí habría una infracción. Una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el derecho al descanso vacacional adquirido y no gozado, una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Vamos a hablar sobre el pago de la remuneración vacacional. Es decir, cuánto me toca o cuánto me debe pagar mi empleador durante las vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones tienen que ser remuneradas, ¿no? Y hago esta acotación, aunque parezca algo obvio, porque justo hoy día
tuve una consulta de una empleadora del hogar en donde ella me comentaba lo siguiente, ¿no? Yo sí le he dado vacaciones a mi trabajadora. Señora, pero usted le ha dado de vacaciones. Sí, yo le he dado de vacaciones. Para empezar, a las trabajadoras del hogar les corresponde 30 días de vacaciones, 30 días calendario de vacaciones por un año de servicios ininterrumpidos. Pero la señora, la empleadora, solamente le había dado 15. O sea, desde ahí ya hay una falta. Y además, yo le he dado los 15 días, pero como son de vacaciones, no corresponde que le pague. Entonces le digo, señora, pero las vacaciones tienen que ser pagadas, porque si no, ¿de qué vacaciones estamos hablando? ¿No? Por eso, como mencioné en un principio, el descanso vacacional es un claro ejemplo de una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Porque para mí, como trabajador, yo no estoy obligado a una prestación efectiva de mis labores. Sin embargo, el empleador o para el empleador subsiste la obligación de pagar mi remuneración por esos días. Ya. Ahora bien, esta figura está regulada en el artículo 15.16, ¿no? Del decreto legislativo número 713. ¿Y qué es lo que nos dice acerca del pago de la remuneración vacacional? Que este debe ser equivalente a la que habitualmente percibe el trabajador por el trabajo que realiza, ¿no? Mi sueldo mensual es de 1.130 soles, que es la RMB actual, vigente. Si yo me voy 30 días de vacaciones, tendría que pagarme lo mismo. No podría pagarme menos. Ahora, es importante recalcar esto, ¿no? Y que el pago que se haga durante los días de vacaciones que el trabajador vaya a la redundancia, esté de vacaciones, no constituye un bono adicional, sino que es la misma remuneración mensual que el trabajador tendría que recibir de continuar laborando, o sea, de no haber salido de vacaciones. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de pago? No. La norma lo que indica es que este pago debe efectuarse antes del inicio del descanso vacacional. ¿Y cuál es la razón de ser de esto, no? Y es que el trabajador cuente con los medios económicos necesarios para disfrutar efectivamente de su descanso, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador no cumple con la oportunidad de pago? Es decir, no efectúa este pago antes del inicio del descanso vacacional, ¿no? Si revisamos, ¿no? El reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, podemos verificar, pues, ¿no? Que esto constituiría una infracción grave en materia de relaciones laborales, ¿no? Específicamente sería un incumplimiento al numeral 24.4 de la normativa antecipada. Bien, entonces, con esto estaría concluyendo la charla sobre el fraccionamiento de vacaciones y pues le doy pase a la moderadora, ¿no? Para que continúe. Ok, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ha sido excelente tenerte con nosotros. Quisiera darle la bienvenida a nuestra coordinadora, la doctora Lisbeth Quijano, quien nos acompaña esta tarde. Lisbeth, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me puede ver? Sí, sí se te visualiza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Lorena, por tu ponencia. Como siempre,
Ella es uno de nuestros nuevos ingresos a través de nuestra área, a las cuales también ha aportado de su conocimiento y su experiencia en cuanto a uno de los temas muy importantes que hoy en día lo vemos a diario. ¿No? A diario consultas como consultas frecuentes en cuanto a una verificación, a veces, muchas veces existen incumplimientos por parte del empleador o quizás desconocimiento también por parte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con referente a ello? Lo que se busca es dar a conocer, ¿no? Tanto las obligaciones como los derechos que pueden tener los tanto trabajadores como empleadores. ¿No? Asimismo, también es bueno señalarlo y manifestarlo, que también como consultas muy frecuentes, también lo tenemos a efectos de decir, yo como trabajador puedo efecto solicitar un fraccionamiento de vacaciones, como bien lo acaba de manifestar la doctora, efectivamente. Podemos efectuarlo, si bien es cierto, ha habido un cambio en la normativa, ¿no? Un cambio para bien, ¿no? Para efecto del otorgamiento de las vacaciones. Entonces, asimismo también viene a efecto tanto trabajadores en manera general a suscitar no solamente por un fraccionamiento, sino también para un derecho, ¿no? Para efecto de poder solicitar las vacaciones, ya sea un régimen general, mediano, un régimen especial de la micro o pequeña empresa. Es también algunas de las preguntas que a diario también absolvemos nuestra área. Es fundamental dejar constancia aquí que nos preguntan, cuando el empleador otorga el descanso vacacional, ¿no? A la trabajadora gestante, ¿no? ¿Cuándo debe el empleador otorgar usted descanso? Si bien es cierto, las trabajadoras gestantes tienen un derecho de un pro y postnatal. Entonces, muchas veces ellas, al terminar su goce de sus 98 días, lo que tratan es acoplarlos y solicitar el pago de las vacaciones. Me es permitido a mí como empleador, es una de las consultas también frecuentes que se realizan, poder otorgarle o acceder a aquel derecho al trabajador. Entonces, el trabajador gestante tiene derecho a su periodo de descanso vacacional cumplido en todo caso, los que estén por cumplirse o ya cumplidos, ¿no? A partir el día siguiente de vencido esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si de repente el trabajador se encuentra en un derecho gozando, haciendo uso de sus derechos de pre y post, puede solicitarlo. Es necesario que por lo menos exista una anticipación a efecto para el otorgamiento de ser entregado por parte de su empleador. Porque si bien es cierto, hay muchas que de repente no le requieren hacer, pero en su mayoría sí, a diario lo vemos como consultas que solicita un tema de un adelanto de vacaciones, es decir, toman sus 30 días. Entonces, viniendo nuevamente a la pregunta, sí se puede otorgar, sí se puede otorgar, ¿no? Eso está establecido en el artículo 4 de la ley 26.641, sin más no logro olvidar, que es importante también que muchos empleadores presentes hoy en día lo tengan en conocimiento, ¿no? También es otra de las preguntas. ¿Puedo yo otorgar vacaciones o dar vacaciones a un trabajador que se encuentra incapacitado? ¿No? A veces dicen, no, el trabajador está incapacitado, tiene una incapacidad de 60 días, 90 días. Entonces, ya sea una enfermedad común o ya sea un accidente de trabajo. Entonces, yo puedo otorgarlo, puedo darle como cuenta de vacaciones. Son preguntas que viene tanto el empleador a manifestarles y a veces el trabajador que se ve a veces perjudicado y señala. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? El descanso vocacional no podrá ser otorgado, señores, durante el otorgamiento de la incapacidad médica. Peor aún si este trabajador se encuentra dentro de un accidente de trabajo. Hay que tener mucho cuidado porque eso podríamos ahondar a un tema de una infracción ante SUNAFIL. Tampoco tenemos una tabla para poder calificar de cuánto sería la infracción a efecto de cometer. Recuerde que el área inspectiva lo que hace el inspector es de verificar en cuántas infracciones el trabajador o la empresa perdón, el empleador esté infringiendo para efecto de calificar el tema de las multas. Cada año sube, incrementa la UIT, entonces va reflejado de acuerdo a ello. Entonces, aunando ahí, efectivamente no se puede otorgar, ¿no? Un descanso vacacional como cuenta una incapacidad médica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso.
Es importante eso, ¿no? Entonces, en cuanto también a otras preguntas que como también la doctora Lorena lo puso a colación durante la charla, es que si el trabajador puede fraccionar el descanso vacacional. Sí, perfecto. Esto fue pues un cambio determinado bajo el decreto legislativo 1405, ¿no? Que modificó a, a la ley, en este caso, la ley madre que ha sido el decreto legislativo 713, lo estableció. Entonces aquí sí efectivamente el trabajador puede optar por el tema de sus vacaciones, fracciones de vacaciones, ¿no? Sí, es obligatorio que mediante pues un acuerdo por escrito ante su empleador, ¿no? Pudiendo otorgarse los periodos de repente menores a 7 días a efectos calendarios, ¿no? Que está establecido de acuerdo a la normativa. También es uno de los puntos más frecuentes que vienen de repente cada trabajador a hacerlo. Y también es otro de las preguntas que también muchos nos podemos hacer hoy presentes aquí, es en cuanto puedo vender el tema, ¿no? El trabajador puede vender sus vacaciones al empleador. Creo que la mayoría a veces no quiero de repente venderlas, no quiero salir porque tengo alguna necesidad o de repente, ¿qué pasa si el empleador me propone? Me está obligando, a veces, muchas veces confunden y dice, estoy siendo hostilizado porque yo no quiero hacer algo que la ley me obliga, porque la ley me dice, si tienes que salir, sí o sí sales. Entonces, ¿qué pasaría ante una, de repente, ante una propuesta por parte del empleador? Puedo, en todo caso, hay demandas, ¿no? Hay ciertos meses del año donde existe demandas. Ejemplo, ahora viene de repente diciembre, la elaboración de panetones, porque estamos en campaña navideña. Entonces, el empleador, de acuerdo a la producción, va a requerir necesariamente la presencia de aquel trabajador para la elaboración de la misma. Entonces, lo que hace es, hay trabajadores que tienen por vencerse para efecto de tema de las vacaciones. Hay propuestas donde dice, ¿sabes qué? Te compro el 50% de tus vacaciones. Entonces, se puede flejar, claro, se puede vender las vacaciones, ¿no? Estas pueden ser vendidas mediante acuerdo. Hay una respectiva compensación a efecto de darse. Esto está establecido mediante el artículo 19, ¿no? Del decreto legislativo 713. Entonces, no es un impedimento, tampoco es una obligación, ¿no? Porque muchas veces hoy en día mediante la situación en la cual estamos, muchos empleadores se ven en la necesidad de otorgarlas para efecto de no tener algún inconveniente con el trabajador y tampoco dejar que de repente su NAFIL venga y efectúe alguna verificación en cuanto a ello. Entonces, son puntos que también es necesario tocarlo y tener en cuenta, ¿no? Creo que también la doctora Lorena hizo mención en cuanto al reconocimiento de una indemnización en caso de no otorgar las vacaciones, que también muchas veces, así al igual a ella, como puso de conocimiento a una consulta que justo le tocó de una parte empleadora, me tocó de parte trabajador. Cuando un trabajador había ingresado a trabajar a la empresa en el 2020 y desde el 2020 él manifiesta, si bien es cierto, todos hemos entrado en una pandemia, creo que empezó el 15 de marzo del 2020, si más no me equivoco. El trabajador aducía que desde la fecha que ingresó hasta la actualidad, él no ha salido de vacaciones y solamente ha gozado del 2020 al 2021, 7 días, del 2022, 21, 22, 8 días. Entonces él dice, bueno, estuve en pandemia, posiblemente el empleador tomó conocimiento porque fue una de las medidas complementarias que se aplicó, ¿no? Recordemos la suspensión perfecta de labores. Entonces, ¿a efecto qué hacía? Entonces tomaban a cuenta parte de vacaciones el empleador para efecto de no dejar desprotegido al trabajador. Entonces, con ello, ¿qué es lo que se buscó? Se adelantaba. Entonces, pero el trabajador insistía y decía, sí, pero ¿qué pasó con los años 2022, 2023, 2024? Mi empleador nunca me ha otorgado las vacaciones, solamente he tomado el último periodo que es de este año, o sea, es que es de 2024, 2025 y me ha otorgado 28 días. Pero conversando con mi supervisor me dice que solamente me debe 72 días. Ahora he optado por renunciar, voy a renunciar el 21 de septiembre de este año y mi empleador me dice que ya no se me debe nada porque prácticamente me está otorgando casi 25 días como a cuenta de vacaciones. Entonces la pregunta es, ¿tengo derecho a una indemnización? Aparentemente, ante la manifestación que da el trabajador, estaríamos ante un incumplimiento de obligación sociolaboral.
porque en los documentos que él muestra y trae a vista tiene papeleta de vacaciones, pero solamente tiene 2, de las cuales no se detalla el otorgamiento de vacaciones, de qué periodo se estaría otorgando. Así ves, dejan constancia de los días. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y sobre todo con la papeleta de vacaciones, detallar necesariamente correspondiente a qué año es, los días que sí está especificado y como a cuenta de vacaciones del periodo tal. Estaríamos, entre comillas, podríamos decirlo, porque se deja a salvo lo que pueda verificar o pueda acreditar el empleador en cuanto a de repente señalar que sí ha sido entregada. Porque en tal de manifestación que nos dan a nosotros, estaríamos, pues yo tuve que decirle que tendría derecho a su indemnización triple, ¿no? Triple vacacional. Si bien es cierto, una es la remuneración mensual que percibe, que eso efectivamente siempre lo ha recibido. 2, el pago de vacaciones. Y 3, por no otorgar oportunamente el pago de las vacaciones. Entonces, en ciencia, en la práctica, son solamente 2 remuneraciones que tendría que ver. Pero se le informó a efecto de que curse una formalidad necesaria de pedido y él tendría que sustentar y el empleador tendría que acreditar el pago o el depósito a una cuenta, o salvo que tenga documentos firmados como boletas en las cuales se queden reflejadas dichos pagos. Es muy importante esto para efecto que tanto el empleador se evite algún incumplimiento, porque el trabajador señaló hacer efectivo su uso si en caso no se retracte el empleador en cuanto a una liquidación, porque la liquidación debería detallarse los periodos que estén a cuenta e indemnizaciones también a dar. Bueno, para no acoplar más, porque creo que tenemos respuestas que atender de ustedes, hago un corte, doy pase a Patti. Sí, Patti. Ok, perfecto, sí. Buenas tardes, estoy lista. Quisiera proceder a leer la primera pregunta del participante Isaac Hernández. Isaac nos dice, los 30 días de vacaciones tienen que ser corridos o pueden ser divididos. Ejemplo, 15 días en julio, 15 días en septiembre, 10 días en enero, 10 días en febrero y 10 días en junio. Esa es la pregunta. Bien, respondiendo a la pregunta, los 30 días no debe, o sea, si el trabajador quiere fraccionarlos, tendría que llegar primero a un acuerdo con el empleador. Este acuerdo debe ser previo, claro está, y de manera escrita. Ahora, ¿cómo se puede fraccionar o en qué bloques? Primero, lo que la norma nos dice son, de esos 30 días, 15 días mínimamente tú tienes que gozarlos, ya sea de manera ininterrumpida, es decir, los 15 días seguidos, o en un periodo de 7 y 8 días. Y estos 15 días restantes puedes fraccionarlos en periodos mínimos de un día calendario. Solo 15 días en periodos de un día calendario. Ok, perfecto. La segunda pregunta es del participante Pedro Beltrán. Él nos dice, buenas tardes. ¿Un trabajador puede programar 10 días calendario de vacaciones por mes? Igual, dice 10 en febrero, 10 en mayo y sus últimos 10 en noviembre. A ver, disculpa Gloria que te repregunte. Me dices si esos 30 días calendarios puede fraccionarlo en 3 periodos de 10, 10, 10. ¿Eso es lo que entiendo? Ujú. Exactamente, 10, 10, 10. Pone como ejemplo 10 en febrero, 10 en mayo y los últimos 10 en noviembre. No. Lo que indica la norma, como repito, son en 2 bloques. Un primer bloque de 15 días, ya sea 15 días ininterrumpidos, 7 o esos 15 días que se dividan en 7 u 8 días, y los 15 días, otros 15 días pueden tomarse ya sea como mínimo de un día en un día o esos 15 días corridos. 10, 10, 10, eso no establece la norma. Ok. Daniel Alba nos dice, cuando no hay acuerdo entre la empresa y el trabajador decide que salga de vacaciones, ¿esto también aplicaría para 15 o 20 días? ¿O solo la empresa decide si es 30 días Ah, las a ver, vacaciones? la empresa
No es que decida el número de días que me da de vacaciones. Para empezar, el número de vacaciones, el número que me corresponde de vacaciones lo determina la norma. Si yo estoy trabajando en una empresa que es bajo régimen general, me corresponden 30 días, ¿no? Si mi empleador es buena gente, me puede dar un plazo mayor, sí, pero eso en la realidad no se da, ¿no? Si estoy en una empresa que está bajo el REMIPE, es decir, acreditada como micro o pequeña empresa, me tendría que dar 15 días, ¿no? Por ahí va la pregunta, entiendo. Sí, por ahí va la pregunta. Quisiera darle el pase a nuestro participante, José Humberto Arce. Bienvenido, José. Te escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada si es que se otorga el descanso vacacional justamente días antes de que termine el periodo del goce y se le programa los 30 días. ¿Se estaría cumpliendo con la norma? A ver, perdón, ¿me podría volver a hacer la pregunta? Ok. Mi pregunta es, si se le otorga al trabajador las vacaciones justamente días antes de que termine el periodo vacacional, o el tiempo del periodo vacacional, y se le otorga los 30 días de forma continua, se está cumpliendo con la norma. Por Ahora, ejemplo, ya, diga. si es que vamos a imaginar que el tiempo para el goce vacacional termina hoy, pero el trabajador salió de vacaciones desde ayer y va a salir los 30 días de forma consecutiva. ¿Se estaría cumpliendo con la norma o estaría también bajo la penalidad de pagar la triple remuneración? Ya, ahora sí entendí, porque estaríamos ante esa figura. Es decir, el día de ayer, corríjame si me equivoco, el día de ayer se vencía prácticamente ya el tiempo ponderado para yo poder otorgar las vacaciones como empleador a mi trabajador. Pero como el Exacto. día, ya, como el día de ayer se venció, entonces ayer ha sido el día 25. O sea, Entonces hoy hoy día día, vence. Hoy día ah, vence y empezó y el trabajador salió ayer. Desde ayer, 30 días. ya, correcto. Entonces el día de hoy vence, el día 26 de agosto vence el tema de las vacaciones, el otorgamiento, mi obligación, y desde ayer gozó y tengo un documento de papeleto otorgado desde el día de hoy, no habría infracción. Si es que fuese así la figura. Estamos entre la práctica de un ejemplo. Ya se dejará a salvo el trabajador a efecto de que demuestre lo contrario, ¿no? Ok, muchas gracias. Ujú. Ok, quisiera dar el pase a Delfín Hawái. Delfín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Tengo una pregunta, quisiera plantearlo en cuanto al tema que han tratado. Las vacaciones podrían iniciar un día domingo que no es un día laborable o un día feriado que sea un día que caiga un día lunes, pero que sea feriado. Esos días se podría iniciar un día de vacaciones, o sea, inicio del periodo de vacaciones, ¿no? Para goce. Sí, no, no había problema si las vacaciones, o sea, si estoy gozando de mis vacaciones y justo cae un feriado, no es que aparte mi empleador tendría que darme un día adicional por ese feriado, sino que ya cayó dentro de mi periodo de vacaciones. Y no habría O problema sea, porque se inicia en día dominical o en día feriado. ya, o sea, digamos si un día, claro, un día no es laborable, un día feriado, no sé, mis vacaciones inicia a partir de un día 15. Sin embargo, ese día 15 es un día feriado o es un día domingo, igual es un día computable, o sea, normal corre de esos días vacaciones. Eso Sí, me quería hacer entender. no habría problema, no hay inconveniente. De acuerdo, muchas gracias. Ok, continuando con las preguntas, Marta Aguilar nos dice,
Buenas tardes. En la acumulación de vacaciones del goce físico se podría realizar después de los 53 días. Disculpa, ¿puedes repetirme la pregunta? Dice, buenas tardes. La acumulación de vacaciones del goce físico se debería realizar después de 53 días. No, lo que dice la norma es que tú puedes acumular tus vacaciones máximo por 2 periodos vacacionales consecutivos, pero también pone una condición, y es que cumplido el primer periodo, mínimamente se me dé 7 días de descanso. Si tengo 30 días de un primer periodo y se me da 7 días, me están quedando 30 menos 7, me están quedando 23 días. Y del segundo periodo me quedarían los 30. Entonces ahí tendría los 53 días. Ok. Claudia García nos dice, si salgo de vacaciones mis primeros 15 días, que incluyen 2 sábados y 2 domingos, el resto que es fraccionado puede hasta incluso llegar un día e incluir los sábados y los domingos. Creo que ahí no sé cuál es, ella lo que trata de decir es que si su descanso vacacional está sumado, el descanso vacacional, como lo acaba de decir la doctora Lorena, efectivamente, si de repente es un día, como lo dijo uno de los participantes, cae de repente un día 15 y ese día 15 de repente es un sábado o es un domingo o es un día feriado nacional, entonces, y de ahí arrancan las vacaciones, obligatoriamente tiene que ser desde ahí. Entonces no puedo tomar a colación un día anterior o pedir un excedente. En cuanto a la pregunta que acaba de hacer de la participante, no está muy específica y clara. Creo que dice los 15 días y los demás días restantes. ¿Podrías volver a repetirlo, Pati? ¿Cómo no? En este momento lo hago. Dice, si salgo de vacaciones mis primeros 15 días, entre paréntesis dice que le incluyen 2 sábados y 2 domingos. El resto que es fraccionado podría ser incluso hasta un día o también se deben incluir sábados y domingos. Sí, también. Si es, se incluye todo ello. Porque si mis primeros 15 días ingresaron hasta días feriados y es evidente que también va a entrar la sumatoria de sábados y domingos, va a ser igual. No puede haber ninguna excepción en cuanto a ello. Ok. Evelyn Pacti nos dice, el personal CAS puede pedir adelanto de vacaciones cuando aún no ha cumplido un año de trabajo. ¿Esto es positivo o hasta cuántos días podría pedir? Lo que pasa que en cuanto a la normativa del decreto legislativo 1057, a efecto, eso va a requerir mucho a efectos de mi jefe inmediato, de la entidad a donde, de mi área, ¿no? Porque es una entidad pública, seguramente se encuentra bajo el decreto legislativo 1057. Va a depender mucho. Recordemos que este trabajador, en cuanto a esta pregunta, no ha cumplido todavía el año y lo que está solicitando es un otorgamiento de vacaciones adelantadas. Desconocemos si de repente es un contrato CAS transitorio, no creo que sea indeterminado, no lo sé, dependiendo. Entonces, va a depender mucho de la entidad, de la unidad que yo esté, de la dirección que esté sujeta, de mi jefe directo, a efecto de que de repente, si es transitorio, que debe renovarme por el tiempo de duración, para efecto de que pueda acoplar, no tener inconvenientes, ¿no? Ok. El participante Javier Pastor nos dice, con respecto al fraccionamiento de días de descanso vacacional, en la práctica las empresas otorgan un día o dos desde un principio, es decir, no se respeta la obligación de fraccionar después de haber salido por lo menos 7 días. ¿Esto genera alguna contingencia laboral para el empleador? ¿SUNAFIL lo inspecciona? Claro, ante la denuncia de un trabajador, porque puede ser por denuncia del trabajador, ¿no? O una tercera persona, o un ex trabajador, o inclusive el mismo empleador.
algunas excepciones. Claro, en cuanto a verificar el incumplimiento de la obligación, el inspector lo que va a hacer es esto. No tenemos, como vuelvo a repetir, una tabla para efecto de calificar porque no se basa de efecto ello. Eso va a mediar y va a ser inferior o menor de cuanto a la gravedad de infracciones, porque dentro de una empresa no solamente hay un trabajador, puede haber 10 o 15 trabajadores que están sujetos ahí, pero de los 10 va a tener que verificar el incumplimiento de ser así, ¿no? Paola Urteaga nos dice, ¿el fraccionamiento de vacaciones en periodos menores de 7 días también aplica para los 15 días que brinda la micro y pequeña empresa? Mm, Lorena. Sí, el tema del fraccionamiento de las vacaciones es, que lo expliqué, el del periodo de 15 días ininterrumpidos o ya sea un periodo de 7 y 8 y posteriormente 15 son para aquellos trabajadores que estén bajo el régimen general, porque son 30 días. Ok. Paola Paredes nos dice, para el caso de fraccionamiento vacacional, el periodo de 30 días, considerando que en el bloque restante para completar los 30 días, ¿se podría fraccionar un día calendario o solo deben ser días laborales? O también podría contemplarse en este cálculo 2 sábados y 2 domingos, como en el primer bloque. Creo que ahí sí es que la pregunta va a efecto de que el primer bloque han sido considerados sábados y domingos. Y si para el segundo efecto prorrateo que se tiene que otorgar el trabajador, la pregunta es si es que también se tiene que tomar en cuenta. Creo que es igual, no hay excepción. ¿Ok? Si un trabajador sale 30 días de vacaciones de forma continua y justo un día antes de vencer el plazo legal para el goce del periodo vacacional, ¿se cumple con la norma o se debe tomar los 30 días dentro del plazo del año? Creo que esa fue la pregunta que hizo uno de los ponentes en manera directa. Creo que ya se contestó en cuanto a ello. Ya se Si es, contestó. así es, si estamos dentro de eso, porque lo que dijo era que un día antes había sido otorgado, no había infracción, estaríamos dentro del cumplimiento de la normativa. Ok, Catalina nos dice, ¿un empleador podría indicarme que por tener proceso de terapias por cáncer es mejor que me dé vacaciones? No. Ahí justo a lo que yo me refería es de que si el trabajador se encuentra incapacitado a consecuencia de una enfermedad, ¿no? Ya sea en todo caso, esto es una enfermedad, el cáncer, ¿no? Si bien es cierto, ha habido modificatorias a las cuales se está dando protección en cuanto a ello, si se ve perjudicado el trabajador, aquí estaríamos vulnerando derechos, no podríamos. Si usted se encuentra incapacitado por subsidios, no podría en todo caso otorgarse un adelanto de vacaciones, estaríamos infringiendo a lo que ya está establecido, ¿no? Siempre hay que tener información. Al artículo 14 del Decreto Supremo 012. Hay que tener mucho cuidado con ello, señores. ¿El personal de confianza del tratamiento de fraccionamiento de vacaciones es igual? No, en el caso del personal de confianza, no. Debe solicitar sus vacaciones. Yesenia Chávez nos dice, ¿cómo sería el fraccionamiento en caso del régimen MIPE, en caso de que se pudiera solicitar un día? Bueno, en el caso de las empresas que están acreditadas bajo el régimen MIPE, no hay fraccionamiento, propiamente dicho. O sea, esta figura aplicaría solamente para las empresas que están bajo el régimen general, ¿no? Y esto, digamos que está en la segunda disposición complementaria del decreto legislativo 1405. Ok. Eh, si el trabajador tiene faltas en un periodo, ¿se calcula los días asistidos?
En este caso, tiene que cumplir el récord vacacional, dependiendo si es una jornada ordinaria de 6 horas diarias, ¿no? 260 días. Si me escucharan. O de 10 inasistencias injustificadas en el caso de que se trate de una jornada de 3 o 4 horas diarias, o en el caso de que se trate de una jornada de 5 horas diarias, ¿no? Tiene que cumplir mínimamente con 210 días para que se compute el récord vacacional. Y la última pregunta de Israel Hernández. Sobre el pago de vacaciones, ¿cuál es el plazo máximo de depósito de vacaciones si el trabajador toma periodos de 7 días y también en este caso se debería realizar el depósito? Pati, ¿podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, dice, sobre el pago de vacaciones, ¿cuál es el plazo máximo para el depósito de tus vacaciones? Ya. Si el trabajador toma periodos de 7 días, ¿también se le debe realizar este depósito? Claro, recordemos que el pago de las vacaciones es una vez del otorgamiento de las vacaciones, tendría que ser consignado el pago inmediato por los días que esté usando. Si son 30 días, 30 días. Ahora, por efecto, si el trabajador realiza un fraccionamiento de vacaciones, eso no desestima al empleador a poderle efectuar en un momento o un periodo distinto. Se efectúa de la misma forma. Si el trabajador realiza un fraccionamiento de días, ejemplo, 7 días, tendría que ser considerado por esos 7 días el depósito de sus vacaciones, ¿no? Ok, y entonces les agradezco a las dos por estar presentes aquí. Lorena, me encantó tu exposición. Muchas gracias, doctora Lindbeck, por contar con su presencia. ¿Quisieran agregar algo? Sí, si de repente quedó algo pendiente, si de repente tienen algo que de mayor, de que profundizar algún tipo de preguntas, es necesario que se pueda, que se acerquen a través de nosotros. Nos encontramos en las sedes descentralizadas que tenemos desconcentradas, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y la sede principal. Avenida Salaberry, ¿no? 655 Jesús María, o también a través de los enlaces que tenemos las citas en línea, ¿no? Nos comunicamos con ustedes por los medios, tanto consultas al trabajador, patrocinio judicial, liquidaciones, ¿no? De beneficios sociales, y agradecer nuevamente la acogida que tienen cada uno de ustedes, agradecer a la ponencia de la doctora Lorena Mondoñero por su intervención. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.